Se suponía que sería un verano texano más, caluroso, húmedo, quizá un poco tormentoso, pero nada nuevo. Pero esta vez, el cielo siguió lloviendo. Durante 3 largos días, llovió a cántaros, convirtiendo arroyos en ríos y barrios tranquilos en ruinas inundadas. Las inundaciones no solo arrasaron casas. Arrasaron recuerdos, seguridad y, en algunos casos, vidas. Entre las víctimas se encontraba una niña llamada Katie, de tan solo 9 años, que fue arrastrada antes de que nadie pudiera despedirse. Pero su historia no terminó ahí. En la calma posterior a la tormenta, ocurrió algo increíble. Lo que vio, lo que le mostraron, no era solo para ella, era para todos nosotros. Antes de comenzar, te invitamos a explorar esta historia. Si la estás viendo ahora, ¿te importaría compartir tu nombre y tu pasado en los comentarios? Nos encantaría orar por ti y tu familia, especialmente si te han afectado las recientes tormentas o estás pasando por un momento difícil. No estás solo, y este mensaje podría ser justo lo que necesitas. Me llamo Katie. Tengo 9 años y el 7 de julio de 2025 me ahogué en la inundación que arrasó nuestra casa con casi todo lo que había dentro. He vivido en Texas toda mi vida con mi mamá, mi papá y nuestro gato, Pachis. Nuestra casa no era lujosa, pero se sentía acogedora, sobre todo cuando llovía y mamá preparaba sándwiches de queso a la plancha. Iba a la escuela a unas cuadras de distancia y me encantaba la biblioteca donde mamá trabajaba a tiempo parcial. Olía a libros viejos y era tranquila. Mi papá es entrenador de fútbol americano en la preparatoria. Me llama su pequeño linebacker, aunque soy bajito y odio los deportes. Todos los domingos íbamos a la iglesia. A veces me aburría, pero me encantaban las canciones. Siempre comíamos panqueques después. Mi familia no era perfecta. Peleábamos por quién se quedaba con el control remoto o si podíamos cenar helado, pero nos queríamos. Y yo creía que con eso bastaba. Creía que la normalidad era segura. Pero entonces llegó la lluvia. Llevaba 3 días lloviendo, no una lluvia cualquiera, sino una lluvia torrencial que golpeaba el techo como piedras. De esas que lo vuelven todo gris y aterrador. Las noticias pronosticaban inundaciones sin precedentes. Para nosotros, era como el fin del mundo. El pequeño arroyo detrás de nuestro barrio, donde solía tirar piedras con mamá, se había convertido en un río caudaloso y tumultuoso. Cada vez que miraba afuera, el agua se acercaba. Mamá no dejaba de mirar por las ventanas, con el rostro desencajado por la preocupación. Papá le había dicho que todo estaría bien, pero me di cuenta de que ni siquiera él lo creía. Esa mañana, recibimos la alerta de evacuación. Teníamos que irnos rápido. Mamá corrió a buscar los álbumes de fotos y la manta de bebé que siempre había tenido. Papá intentó arrancar la camioneta. Yo sostenía a Pachis en brazos, estaba empapado y se retorcía, con el pelo pegado a mi camiseta. El agua ya me llegaba a los tobillos, luego a las rodillas. Estaba helada. Olía a barro y a algo más que no podía explicar, quizá a miedo. Katie, tenemos que irnos ya, gritó papá. Me abrazó. Hundí la cara en su hombro y lloré. Tenía miedo. Mucho miedo. Mamá seguía intentando meter a Pachis en el portabebés. Y entonces sucedió. Una ola enorme se estrelló contra la ventana de nuestra sala con un estruendo. El cristal se hizo añicos y el agua salió a borbotones. Vi a mamá caer. Desapareció bajo el remolino de agua marrón. Grité su nombre, pero todo se volvió negro. Al instante siguiente, ya no estaba en el agua. En realidad, no estaba en ningún sitio. Ya no sentía el frío. No sentía nada. Entonces me di cuenta de que no estaba tumbado en el suelo. Estaba flotando, simplemente flotando, por encima de todo. Miré hacia abajo y vi nuestra casa, o lo que quedaba de ella.
El techo apenas sobresalía del agua marrón que goteaba. Había escombros flotando por todas partes, almohadas, ramas de árboles, la bicicleta rosa de alguien. Parecía una bañera gigante llena de barro y caos. Entonces los vi. Mi padre estaba aferrado al techo de su camioneta, empapado y temblando. Me sostenía en sus brazos y gritaba, «Katie. Katie, no». Su voz se quebró, como si estuviera a punto de partirse en dos. Vi la cara de mamá, el pelo mojado pegado a las mejillas, sangre en la frente, los labios temblorosos al sollozar. Podía oírla llorar, aunque ya no tenía oídos. Y entonces me vi. Mi pequeño cuerpo estaba quieto e inerte. Tenía los ojos cerrados. La boca abierta. Parecía una muñeca arrojada a un río. Y, sin embargo, no tenía miedo, ni siquiera tristeza. Era como si algo me hubiera arrebatado el miedo. Ya no tenía frío. Ya no me ahogaba. Simplemente estaba allí. Había una calma profunda, suave y serena, como si estuviera envuelto en un manto de nubes. Todo estaba en silencio. Entonces noté algo extraño, luces. Unos destellos tenues, como estrellas diminutas, emergían del agua por todo el vecindario. Sabía lo que eran, almas como yo, otros que no habían sobrevivido. No sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Me vino a la mente un pensamiento, no como una frase, sino como una certeza, así es estar muerto. Pero no tenía miedo, ni siquiera un poquito. No sentía oscuridad ni angustia. Sentía como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo y solo quedara la paz. Entonces algo empezó a suceder. La niebla gris que me rodeaba empezó a disiparse, no como nubes que se desplazaban por el cielo, sino más bien como una cortina que se descorría. Detrás había luz. No era una luz común, no era como una linterna o una lámpara. Esta luz estaba viva. Parpadeaba. Pulsaba. Y parecía hecha de amor. Sé que suena raro, pero así es. Lo sentí. La luz no me dolió los ojos. Me llenó el corazón de alegría, como si se acercara. O tal vez sí. No lo sabía. Solo sabía que deseaba estar en esa luz más que nada en el mundo. Ni dulces, ni la mañana de Navidad, ni siquiera estar a salvo en los brazos de mamá. Necesitaba esa luz. Al acercarme, la luz empezó a asemejarse a alguien. La neblina brillante que me rodeaba empezó a disiparse como la niebla matutina que se disipa para dar paso al sol. Y en el centro de ese resplandor se alzaba alguien, no solo un rayo de luz, ni solo calor o emoción, sino una persona, un hombre, una presencia más real que cualquier otra que hubiera conocido. Se mantenía erguido, pero no de esa manera que te hace encoger o sentirte pequeño. No era una altura elevada. Era una altura sagrada, como si siempre hubiera sido así de alto porque el universo se curvaba a su alrededor, no al revés. Llevaba una túnica que ondeaba a su alrededor como si estuviera tejida con paz. El color era suave, de un blanco cremoso, no cegador como la nieve, sino brillante como la luz del sol reflejándose en el agua quieta. Brillaba, pero sin brillo ni glamour, con más calma, como si hubiera absorbido la luz de cada amanecer. Su cabello era largo y le caía sobre los hombros en suaves ondas. Era oscuro, no negro azabache, sino profundo, como madera pulida acariciada por el calor. Su piel no era pálida ni sombría, era dorada, como la de alguien que ha caminado al sol toda su vida, acariciada por el calor, moldeada por la luz. Pero nada de esto, ni el vestido, ni el pelo, ni la altura, me había impactado más. Eran sus ojos. No eran ni marrones, ni verdes, ni azules. Eran todo eso y nada de eso. Eran con color y sin color, profundos e infinitos, antiguos y nuevos. Cuando me miró, fue como si nadie me hubiera mirado antes. No solo vio mi cara.
Fue como si leyera cada parte de mí sin juzgarme, sin dudarlo. Lo sentí todo en una sola mirada. Me vio, no a la que sonreía en las fotos de clase o se esforzaba tanto por ser educada, sino a la que se asustaba en la oscuridad y no decía nada, a la que tenía preguntas que yo tenía demasiado miedo de hacer, a la que una vez le dio mi galleta favorita a un niño triste en el patio, y a la que le mintió a mamá sobre cepillarme los dientes porque estaba demasiado cansada. Él vio cada segundo de mi vida, cada vez que fui amable, cada vez que fallé, cada momento en que dudé, cada vez que lo intenté y cada vez que me rendí. Y, sin embargo, no se inmutó. No frunció el ceño. No levantó una ceja ni suspiró. En cambio, sus ojos estaban llenos de un amor tan fuerte, tan infinito, que casi me rompió el corazón, pero no de forma dolorosa. Era como si este amor fuera demasiado grande para mi corazón y se desbordara, llenando cada rincón vacío que ignoraba. Sus ojos decían lo que su boca no necesitaba decir: te conozco. Te amo. Siempre te he amado y en ese momento, sentí que ya no flotaba en la luz, yo era la luz, completa y herida, en casa, perteneciente de una manera que nunca imaginé posible. No necesité preguntarle quién era. Lo sabía, simplemente lo sabía. Su nombre me llegó sin hacer ruido, como una brisa que acaricia los árboles en un día tranquilo: Jesús. No hablaba como nosotros, no con palabras hechas de sonidos. Su voz no se oía con los oídos, sino con la mente. Era música, emoción y comprensión a la vez, como si alguien derramara una verdad dorada en lo más profundo de mi ser. Cuando dijo mi nombre, Katie, sentí como si nadie lo hubiera dicho antes, como si cada vez que alguien en la tierra me hubiera llamado Katie fuera una sombra de lo que se suponía que debía decir. Cuando lo dijo, no era solo un nombre. Era una vocación, un amor, un propósito. Bienvenido, dijo con una sonrisa amable. Que la paz sea contigo. No respondí. Ya no tenía boca. Ya no tenía cuerpo en el sentido en que uno imagina un cuerpo. Pero no importaba. No necesitaba labios para hablar ni oídos para escuchar. Cada sentimiento en mí, y cada pensamiento agradecido, cada alegría temblorosa, cada susurro de profundo amor, él lo oía todo. Yo era una canción, y él la había escrito. Floté en la calidez de su mirada, envuelta por la seguridad de su presencia, y me di cuenta de que lo había olvidado todo por completo. Ya no pensaba en la inundación. Ya no pensaba en la tormenta, ni en mi cuerpo, ni siquiera en mis padres. Ya no pensaba en la escuela, ni en mis amigos, ni en mis preocupaciones. Todo se desvaneció como la niebla bajo el sol. Lo único que importaba era su presencia. Entonces, lentamente, un pensamiento cruzó mi mente. No me daba miedo. No me invadió el pánico. Era simplemente la verdad, dulce pero certera. Estoy muerto, ¿no? Jesús me miró con un amor tan dulce que me tranquilizó, incluso ante las respuestas más difíciles. Asintió lentamente. Tu vida en la tierra ha terminado, dijo. Pero estás más vivo que nunca. Y lo creí. No lo cuestioné. Esas palabras no me asustaron, me llenaron de una paz más grande que nunca. De alguna manera, estar muerto no era un final, era una puerta. Me sentí más yo mismo que nunca. Respirando, me extendió la mano. Ya no tenía manos, no manos de verdad, pero extendí la mano con lo que me quedaba, mi mente, quizá mi corazón. Y cuando lo toqué, algo poderoso ocurrió. La niebla gris que lo había envuelto todo desde que dejé mi cuerpo desapareció por completo. No se fue volando. Simplemente ya no estaba allí. Entonces me di cuenta de que ya no estábamos en el cielo. Ya no flotábamos sobre el mundo. Habíamos entrado en algo nuevo, un lugar real, más allá de cualquier definición que hubiera conocido. No era ni un sueño ni una nube. Era sólido,
Silencioso, radiante de verdad, un lugar donde todo lo que importaba permanecía y todo lo que no importaba se había dejado atrás con delicadeza. Cuando la niebla finalmente se disipó, la suave cortina gris que nos rodeaba se disipó y me di cuenta de que estábamos en un lugar completamente diferente. No estaba en las nubes como en un cuento, ni era el paraíso que había imaginado, con sus puertas doradas, coros de ángeles o calles relucientes como caramelos. Era algo completamente distinto, un lugar que parecía fuera del tiempo y el espacio. El suelo no parecía tierra, mármol ni hierba, y sin embargo, si me hubiera recuperado, estaba seguro de que podría haberme mantenido firme. El aire no tenía una temperatura específica, ni caliente ni frío, pero era la adecuada, como tu manta favorita te envuelve a la perfección cuando estás cansado y aún no quieres dormir. Todo en ese lugar parecía quieto, pero no congelado. Más bien, calma, una paz tan profunda y real que parecía que todo finalmente cobraba sentido. Miré a Jesús a mi lado. Estaba allí, en silencio, sin decir nada al principio, simplemente presente, irradiando calma y fuerza. No había tensión en él, ningún signo de preocupación o sorpresa. Era firme, sólido, tranquilo, como si ya lo hubiera visto todo y aún así me amara. No sentía ningún nerviosismo en su presencia, ni siquiera un poquito. Aunque sabía que era Dios, real, santo, poderoso, no tenía miedo. No me sentía pequeña. No sentía que tuviera que esconderme. Sentía que podía preguntarle cualquier cosa, y él me respondería con perfecta comprensión. Sabía que podía confiar en él. Más aún, quería confiar en él. Así que le pregunté, pero no con la boca. Ni siquiera tenía una. Le pregunté con el corazón, y él lo oyó antes de que terminara de decir lo que pensaba. ¿Dónde estamos? Este es un lugar de comprensión, dijo con una voz suave como una melodía. Hay algo que debo mostrarte. Algo que debes traer de vuelta. Esta parte me inquietó. Las palabras no me asustaron, pero me pesaron. ¿Qué quería decir con recuperar? Estaba muerta, había visto mi cuerpo. Vi a mis padres abrazándome, llorando por mí. Pensaron que me había ido. Y, en realidad, una parte de mí ya había dejado este mundo. No quería regresar, no después de estar aquí, no después de sentirme así. ¿Por qué querría dejar ese tipo de amor? Pero antes de que pudiera preguntar, Jesús se giró levemente, y con un suave gesto de la mano, abrió el espacio ante nosotros como una enorme ventana invisible. No vi ningún mapa ni globo terráqueo como en mi clase. Lo que vi fue la vida real, la tierra moviéndose, respirando, una tierra animada. Calles concurridas, gente caminando, ciudades, escuelas, supermercados, casas, barrios. Vi Estados Unidos, mi país, mi patria, pero no como lo recordaba. A primera vista, todo parecía normal. Los niños montaban en bicicleta. Los padres hacían compras. Se paseaba a los perros. La gente vivía con normalidad. Pero al observar más de cerca, vi algo que nunca había visto, algo que no había visto en mi vida, pero que ahora era imposible pasar por alto. Salía humo denso por todas partes. No provenía de un incendio ni de una fábrica. Este humo era más oscuro, más lento, más vivo, de una forma extraña y horrible. Se deslizaba alrededor de los edificios, se enroscaba alrededor de los coches y se aferraba a los transeúntes. Era especialmente denso alrededor de ciertos lugares, escuelas, edificios gubernamentales, incluso algunas iglesias. Me impactó. No entendía lo que veía, pero lo sentía, presentía lo que representaba. Entonces me volví hacia Jesús y me pregunté, ¿qué es esto? Su rostro se ensombreció. Sus ojos, antes llenos de calma y esperanza, ahora parecían llenos de tristeza, no la que me invade, sino la que sufre en silencio porque el amor ha sido ignorado. Esto, dijo, es miedo. Esto es división.
Esto es orgullo. Este es el ruido del mundo ahogando mi voz. Entonces me mostró algo aún más cercano, una casa, no una casa especial, sino una común y corriente, pero una que me resultaba extrañamente familiar, como si pudiera haber sido la mía, la de mis amigos o la de cualquiera. Dentro había una familia, 4 personas como yo. Pero no estaban juntos, no realmente. El padre estaba sentado en el sofá, pegado al teléfono, hojeando un sinfín de páginas, con la mirada vacía, como si su alma hubiera enmudecido hacía tiempo. La madre estaba en la cocina, viendo las noticias, con el rostro tenso y las manos apretadas, escuchando las voces furiosas que se turnaban para expresarse sobre política y opiniones. En una habitación, su hijo adolescente jugaba a un videojuego violento, con los auriculares a todo volumen mientras gritaba y se reía de cosas que no le hacían gracia. En otra habitación, su hija pequeña, sentada con las piernas cruzadas y una tableta en el regazo, veía dibujos animados que parecían coloridos y divertidos, pero los mensajes en la pantalla me dolían el corazón, chistes malintencionados, ideas confusas, palabras tan agudas como oscuras, cosas que no estaban a la altura de la bondad, la verdad ni el amor. Estaban todos en la misma casa, respirando el mismo aire, pero bien podrían haber estado a cientos de kilómetros de distancia. No hablaban. No sonreían. No se abrazaban. Estaban encerrados en rectángulos luminosos, y esa niebla oscura que había visto afuera había llegado. Los envolvía como enredaderas, espesándose a cada minuto. Se alimentaba de su silencio, su ira, su soledad. Se alimentaba de la distancia que los separaba. Anhelan conexión, dijo Jesús a mi lado, con la voz ligeramente quebrada. Anhelan amor, pero se alimentan de veneno. No estaba enojado. No gritaba. Pero podía sentir el dolor en su voz, el dolor de ver a sus seres queridos olvidar poco a poco por qué estaban vivos. Y sin embargo, mientras hablaba, sentí cuánto los amaba todavía, a todos, a cada padre distraído, a cada madre enojada, a cada adolescente aturdido, a cada niño angustiado. No los había abandonado, ni por un segundo. Discuten sobre colores, rojo y azul, mientras sus almas se vuelven grises. Hizo una pausa, y el aire a nuestro alrededor cambió. Algo más profundo despertó en él. Su mirada, siempre llena de amor, se volvió más penetrante, más clara, no más fría, sino más fuerte. Su voz ahora tenía más peso. Por eso, dijo, vienen tormentas, Katy, no solo tormentas de agua, sino tormentas de fuego. Tormentas que sacudirán todo lo que creían seguro. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, no había miedo en su tono, ningún rastro de crueldad. No sonreía, pero tampoco estaba enojado. Esto no era un castigo, ni mucho menos. No envío estas tormentas para castigar, dijo en voz baja, como para tranquilizarme. Dejo que se abran paso entre las distracciones. Dejo que la sacudida ocurra para que lo inquebrantable permanezca. No respondí, pero no hacía falta. Algo dentro de mí cambió. Vi la verdad, no solo con los ojos, sino con toda mi mente. Todo lo que la gente busca, aprobación, posesiones, ruido, desplazamiento, rendimiento, división, no era real. Era una sombra, un caparazón, un muro entre ellos y algo más profundo. Quizás por eso todo tuvo que derrumbarse, porque algo más grande esperaba debajo, y no pudieron encontrarlo hasta que miraron hacia arriba. Tras las palabras de Jesús, el mundo a nuestro alrededor empezó a cambiar de nuevo, pero no de repente. Fue un cambio suave, como pasar la página de un cuento, lento y pausado. En un instante, permanecía inmóvil junto a él, envuelto en el silencio de la eternidad. Al siguiente, contemplaba una visión que se desplegaba ante nosotros como un cuadro viviente. Era una ciudad, pero no como las que había visto en los libros o en los viajes en coche con mis padres. No había niños jugando, ni luces en las ventanas, ni nadie paseando a sus perros ni tomando café. Este lugar era extraño. Ardía, pero no como uno se imagina,
sin incendios forestales, sin casas en explosión. Este incendio no era destructivo en el sentido habitual. No afectaba a muros ni árboles. Era más profundo. Se trataba de atacar lo que la gente valoraba. Vi coches nuevos y relucientes, lujosos, con ventanas impecables y orgullosos dueños, desmoronarse en charcos, como juguetes de plástico olvidados al sol. Armarios llenos de ropa de diseñador, cuidadosamente doblada y ordenada por color y temporada, se desmoronaron en ceniza gris sin un ápice. Entonces vi los bancos, altos y orgullosos, construidos de mármol y acero, el tipo de edificios en los que la gente confiaba para proteger sus sueños. Sus puertas se abrieron de golpe, no violentamente, sino irrevocablemente, y todo el dinero que contenía se convirtió en polvo y se esfumó como hojas secas al viento. La gente no huía de las llamas, huía del vacío, de la repentina y aterradora comprensión de que todo en lo que habían depositado sus esperanzas, propiedades, títulos, balances, posesiones, se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Sus rostros no delataban el miedo a la muerte, expresaban el miedo a estar perdidos, perdidos sin lo que creían que los convertía en alguien. Volví la mirada hacia Jesús. Su expresión no era ni dura ni enojada, estaba llena de tristeza, la tristeza de alguien que había advertido, esperado y susurrado a los corazones durante años, pero que había sido ahogado por el ruido. Su voz era suave, pero resonó en mí como una campana. Construyeron sus casas sobre arena, dijo. Adoraron ídolos de riqueza, fama y poder. Debo dejar que estos ídolos caigan para que recuerden la única roca que permanece para siempre. No dije nada. ¿Qué podía decir? Me quedé allí, viendo cómo se desmoronaban vidas construidas sobre cosas temporales. Y comprendí, quizás por primera vez, a qué se refería Jesús cuando habló de casas construidas sobre arena. Estas personas no eran malas, solo estaban distraídas, ocupadas. Creían estar construyendo algo real, algo duradero. Pero todo era tan frágil como el papel. Y ahora, mientras el fuego de la verdad ardía en sus vidas, todo lo desarraigado, todo lo ingrávido, desaparecía, y ya no sabían quiénes eran. Entonces la visión cambió de nuevo, como el viento cambiando de dirección. El paisaje ante nosotros se oscureció y se transformó en algo más frío y tranquilo. Estaba en otra ciudad, pero esta no estaba en llamas. Estaba completamente oscuro, no era de noche, sino un apagón. Al principio, pensé que quizás solo se trataba de una tormenta que había cortado la luz. Pero luego me di cuenta de que no fueron solo unas horas de incomodidad. Habían pasado días, semanas. No había ventanas iluminadas, ni farolas, ni teléfonos ni televisores parpadeando. Era como si todo el lugar hubiera quedado aislado del mundo. Sin wifi, sin noticias, sin música, solo un silencio denso que lo envolvía todo como una manta empapada de penumbra. Al principio, el silencio era inquietante. Luego dio paso al pánico. La gente salía en masa de sus casas, gritando, empujándose, agarrando la poca comida que quedaba en las tiendas. Vi a vecinos que habían convivido durante años peleándose como desconocidos en un estacionamiento, aferrándose a sus latas como si fueran oro. La niebla negra que había visto antes, densa y sofocante, era más densa que nunca, arrastrándose por las calles, aferrándose a los rostros, susurrando desesperación. Parecía el fin de todo. Y entonces algo cambió. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue luz. Vi a un hombre cruzar la calle hacia la casa de un vecino. Tenía los hombros tensos, como si no supiera si sería bienvenido. En una mano sostenía una linterna, en la otra, una lata de frijoles. Llamó. La puerta se abrió lentamente. Por un momento, se miraron fijamente, dos personas que nunca habían hablado antes del anochecer. Entonces, el hombre de adentro asintió y se hizo a un lado. Estaban sentados en una cocina oscura, compartiendo lo poco que tenían, y una especie de calidez regresó al aire. Entonces vi algo más.
Un grupo de desconocidos, en un jardín, reunidos alrededor de una pequeña fogata encendida con muebles rotos y ramas de árboles. No eran parientes, apenas se conocían, pero contaban historias, reían juntos, cantaban viejas canciones en voz baja. Un niño pequeño se recostó sobre una manta y miró al cielo. «¡Guau!», susurró. «Mira las estrellas». Sus ojos estaban abiertos de par en par, maravillados, como si nunca las hubiera visto. Quizás no. Quizás habían estado ocultas tras las pantallas y el ajetreo durante tanto tiempo que se había olvidado de ellas. Y entonces vi gente rezando, no en grandes catedrales, ni con túnicas ni micrófonos. Rezaban en sus salas, en porches, en aceras. Algunos estaban de pie, otros arrodillados, otros sentados en silencio, con las manos juntas y lágrimas en los ojos. Sus palabras no eran elocuentes, la mayoría ni siquiera eran palabras, solo susurros, gemidos. Una mujer simplemente levantó la vista y dijo, «Ayuda». Vi su oración elevarse en la oscuridad como una linterna. Y siempre que alguien rezaba con el corazón, no con la cabeza, lo veía, pequeñas luces, como estrellas, aparecían. Al principio, eran apenas visibles, tenues y parpadeantes. Pero a medida que se unía más gente, la luz se intensificaba. Se extendió por toda la ciudad, penetrando la niebla y reprimiéndola. Jesús se volvió hacia mí. Su mirada era diferente, todavía llena de amor, pero iluminada por una nueva luz, la esperanza. «¿Lo ves?», preguntó. Su voz transmitía alegría, como una melodía que resonaba por primera vez en mucho tiempo. La mayor arma del enemigo es el ruido. La distracción. Quiere que mis hijos estén demasiado ocupados, demasiado enojados, demasiado divertidos como para oírme. Pero en silencio, escucharán. En tiempos de prueba, recordarán que se necesitan. Y recordarán que me necesitan a mí. Entonces me miró directamente a los ojos, no solo a la cara, sino a lo profundo de mi corazón. Sentí que su mirada trascendía las palabras, la comprensión. No solo me hablaba, estaba inculcando algo en mí. «Esto es lo que está pasando en Estados Unidos», dijo, «un gran despojo, una gran humildad para muchos. Parecerá el fin del mundo, pero no es el fin. Es el comienzo de un gran despertar». No podía hablar. Mi mente temblaba, no de miedo, sino de reverencia, de comprensión. No quería que nadie sufriera. No quería que la gente perdiera lo que amaba. Pero entendí algo que nunca antes había entendido, esto no era destrucción. Esto no era castigo. Este era un amor que había agotado todas las formas suaves de hacerse oír. Esto era misericordia disfrazada de temblor. Esto era rescate. Tras desvanecerse la visión de las ciudades, el fuego, el silencio, las oraciones, la luz, todo quedó en silencio. No solo a nuestro alrededor, sino también dentro de mí. Un silencio se apoderó del espacio como una suave manta que cubriera el mundo. No era incómodo ni aterrador. Era el tipo de silencio que se siente sagrado, como si el universo entero hubiera respirado hondo y estuviera esperando. Jesús no habló de inmediato, y yo tampoco. Permanecimos juntos en ese lugar tranquilo y sagrado. No había prisa, ni ajetreo, ni tic-tac, solo paz. Entonces, después de lo que pareció un instante y una eternidad, Jesús se volvió hacia mí y me dijo con dulzura, «Hay algo más que quiero mostrarte». El aire a nuestro alrededor volvió a brillar, y el paisaje empezó a cambiar, no como un torbellino ni un destello, sino como un cambio hacia un recuerdo que desconocías, aún enterrado en lo más profundo de tu corazón. Esta vez, no se trataba del mundo, del futuro ni de los grandes acontecimientos que se desarrollaban afuera. Esta vez, se trataba de mí. Vi a una niña arrodillada junto a una cama. Su pijama era suave y desteñido, de esos con nubes azules, como los que usaba de pequeña. Tenía el pelo revuelto por el baño y las rodillas hundidas en la alfombra, como yo.
Parecía tener 7 o 2 años menos que yo ahora, pero la reconocí al instante. Era yo. Estaba en mi habitación, con la lamparita encendida en un rincón, los bordes de la manta colgando sobre el borde de la cama. Tenía las manos apretadas y los ojos cerrados, como si ni siquiera abrirlos pudiera funcionar. Mis labios se movían, murmurando algo simple y ligero. Recordé esa noche, mi abuela había enfermado gravemente. Tuvo que ir al hospital. No entendía todo lo que decían los adultos, pero sabía que era en serio. Sabía que quizá no volviera a casa. Y sabía que cuando uno tiene miedo o dolor, reza. Así que lo hice. Susurré, Jesús, por favor, que la abuela se recupere. Solo esa frase, 7 palabras. Luego me metí en la cama, me tapé la cabeza con las sábanas y lloré en la almohada hasta que por fin me dormí. Pero ahora Jesús me mostraba algo que nunca antes había visto. Me mostraba lo que sucedía en el mundo invisible, el mundo espiritual. Al pronunciar esas palabras, sentí como si atravesara el velo de la realidad, donde las cosas que realmente importan suceden constantemente, nos demos cuenta o no. Mientras observaba cómo se desarrollaba el recuerdo, vi mi pequeña oración surgir de los labios de la niña en el suelo. Pero no era un sonido. Era una luz, brillante, dorada, hermosa. Al principio, parecía un rayo tenue, pero luego se afiló hasta convertirse en una flecha de luz pura y cálida, suave y feroz a la vez. Lo vi despegar, elevándose hacia el cielo oscuro, rápido y seguro, atravesando las sombras hacia el hospital. Y entonces vi algo que nunca imaginé. Sobre la cama de hospital de la abuela había una figura, no una persona, no un ángel, sino algo frío y retorcido, como humo envuelto en miedo. No era físico, pero lo sentí. Estaba hecho de enfermedad, tristeza y un dolor que no podía identificar. Se me encogió el corazón, pero antes de que pudiera siquiera sentir miedo, di mi plegaria. Vale. La flecha de luz golpeó a la sombra justo en el pecho. Gritó, un sonido que no oí con mis oídos, pero que sentí como un trueno en mi alma. Se apagó y se desvaneció, como humo dispersado por un viento fuerte. Entonces, en su lugar, un rayo de luz descendió del cielo, puro y brillante. Envolvió a la abuela como un manto de amor, fuerza y paz. Y al día siguiente, la abuela empezó a sentirse mejor. Recordé las sonrisas de las enfermeras, el gesto del médico, que lo consideraba inesperado. Pero ahora lo sabía. No era inesperado. Era un milagro. Era una oración contestada. Miré a Jesús. Mi corazón estaba tan lleno que pensé que se me saldría. Me ardían los ojos de lágrimas, aunque no tenía ojos de verdad, y me temblaba la voz al decir, no lo sabía. Pensé que eran solo palabras. Jesús se arrodilló a mi lado. Nos quedamos cara a cara, su mirada llena de intensa ternura. Se puso la mano en el pecho y dijo con serena fuerza, ninguna oración es demasiado pequeña. Ninguna palabra dicha con fe es en vano. No tienes idea de las batallas que se ganan cuando uno solo de mis hijos se arrodilla. Luego me miró más allá de mis pensamientos y añadió, el enemigo quiere que creas que tus oraciones rebotan en el techo. Pero quiero que sepas que sacuden los cimientos del infierno. Algo dentro de mí se abrió de golpe. El amor, la maravilla, la intensidad de todo aquello, todo fluía de mí como la luz de una linterna. Comprendí que todo lo que creía insignificante, mi vocecita, mis esperanzas susurradas, mis oraciones nocturnas, incluso mis silenciosos intentos de bondad, nada era insignificante en el cielo. Cada pequeño acto de amor resonaba en la eternidad. Quería quedarme. Quería estar con él para siempre. Miré a Jesús, con el alma extendiéndose hacia él con todas mis fuerzas. Y con lágrimas en los ojos, susurré, por favor, no me despidas. Miré a Jesús y algo me dolía por dentro. No era como una rodilla raspada ni un dolor de estómago. Era algo más profundo, algo que desconocía.
Me dolía el corazón, tenso como si no pudiera contener lo que sentía. Y seguía pensando, por favor, no me eches lejos. Por favor, volví a susurrar. Incluso sin labios ni aliento, se me quebró la voz, no por dolor de garganta, sino porque mi alma estaba tan llena de tristeza que me costaba contenerla. No quiero volver, dije en un susurro. Es muy duro ahí fuera. Estoy cansada. Pero no era la fatiga causada por un receso demasiado largo ni por pasar la noche en vela con una linterna bajo las sábanas leyendo libros. Era una fatiga del alma, la que resulta de demasiado miedo, de demasiada visión, de cargar con más de lo que una persona pequeña puede soportar. Recordé la inundación, el rugido del agua al estrellarse contra nuestra casa como un monstruo de cuento. Recordé cómo el frío me envolvía como cadenas, la mirada de mamá cuando la ventana se hizo añicos, el pánico en la voz de papá, la confusión, el silencio. Esa sensación de fatalidad inminente. Y el miedo, ¡ay, el miedo! No solo estaba en mi cuerpo. Estaba en mis huesos, en mi aliento, en el aire que me rodeaba. Pero aquí, con Jesús, era todo lo contrario. Allí, todo era calma y paz. No solo paz, era seguridad, más segura de lo que jamás me había sentido. Era la clase de seguridad que me recordaba las mañanas de domingo con el olor a panqueques que salía de la cocina. La clase de seguridad que sientes cuando te duermes en el coche y despiertas en tu propia cama porque papá te cargó. Era el tipo de amor que te envuelve como si siempre hubiera estado ahí, incluso antes de nacer. No quería irme. Solo quería quedarme. Solo quería descansar. Jesús me miró con tanta dulzura, como si ya supiera cómo me sentía. No me apresuró. No discutió. No se puso triste ni impaciente. Simplemente me miró con ojos que albergaban eternidad, ojos que lo habían visto todo y, sin embargo, no se cansaban de amar. Entonces extendió la mano y me tocó el hombro, y ese simple toque me hizo sentir como si estuviera envuelta en un montón de mantas esponjosas en la noche más fría del invierno. Podría haberme derretido en ellas. No solo me reconfortó. Me hizo sentir plena. No me regañó. No dijo que fuera egoísta ni débil. Simplemente dijo con una voz que era a la vez dulce y fuerte, mi dulce niña, tu amor por tu familia es hermoso. Es un reflejo de mi amor por ti. Pero te necesitan. Negué con la cabeza lentamente, impotente. Ni siquiera te oyen, susurré. No te escuchan. Están tan distraídos. Y asintió, no como si estuviera sorprendido, sino como si comprendiera más de lo que yo podría haber imaginado. Por eso te envío, dijo, no a una vida fácil, sino a una vida con sentido. Hizo una pausa, y en esa pausa, sentí el peso de algo eterno instalarse entre nosotros. Puede que no oigan mi voz ahora, continuó, pero oirán la tuya. Las palabras calaron en mí como una semilla que se planta. No explotaron. No gritaron. Simplemente se asentaron, tranquilas, suaves, firmes, como una verdad que había estado esperando ser dicha desde siempre. Te envío de vuelta para que seas luz, continuó Jesús con una voz inquebrantable. Les contarás lo que viste. Les dirás que los amo, que no estoy enojado, que voy a regresar. Y debes decirles que se preparen, no con búnkeres, comida enlatada ni miedo, sino con oración, perdón y amor al prójimo. Esa es la única preparación que importa. Algo dentro de mí se rompió, pero no como una ventana que se rompe ni como un hueso que se quiebra. Fue el tipo de ruptura que da paso a algo nuevo, una ruptura sagrada. Empecé a llorar, no porque no creyera en él, sino porque sí. Y sabía lo que me costaría. Sabía lo que dejaba atrás. No sé si podré hacerlo, dije, apenas capaz de pronunciar las palabras. Jesús puso su mano sobre mi frente, y con una fuerza que parecía envolver en ternura todo el universo, dijo, no estarás solo. Yo estaré contigo en cada paso, en cada palabra.
Y entonces todo sucedió a la vez, un destello de luz blanca, un fuego abrasador estallando en mi pecho, aire frío atravesándome los pulmones, gritos, convulsiones, dolor. Mi cuerpo se estremeció como si me hubiera alcanzado un rayo. Jadeé, y un chorro de agua turbia me salió a borbotones de la boca como si llevara horas en los pulmones. Tosí tan fuerte que pensé que me iba a partir en dos. Las luces se atenuaron sobre mí. Las sombras se movían rápidamente. Unas voces gritaban, «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso! Despejen sus vías respiratorias. Manténganla firme. Está respirando». Parpadeé ante la luz cegadora que me rodeaba, techo blanco, rostros borrosos, luces fluorescentes vibrantes. Estaba tumbado en un catre, rodeado de gente que lloraba, tosía y temblaba, en el gimnasio de un instituto. El lugar olía a zapatos mojados y vendas. Un hombre con bata se inclinó sobre mí, con los ojos abiertos y cansados. «Cariño», dijo en voz baja, casi como si no pudiera creer sus propias palabras, «estuviste fuera más de 20 minutos, sin latidos, sin respiración. Estabas clínicamente muerta. Y ahora estás aquí». Quería contárselo todo. Quería gritar, «Jesús existe. El cielo existe. Nos ama. Vuelve». Pero me ardía la garganta y sentía como si hubiera pasado por una guerra. Así que lloré, no de dolor, sino de pérdida, porque acababa de dejar los brazos de Jesús. Unas horas después, encontraron a mamá y papá. Los habían llevado a otro refugio. Cuando papá me vio, se arrodilló junto a la cama y sollozó, agarrándome la mano como si temiera soltarme otra vez. Mamá me abrazó, temblando, susurrando entre lágrimas, «Creí que te habías ido, cariño. Creí que te habías ido». En ese momento, comprendí exactamente por qué regresaba. Así que este es el mensaje que me dio para ustedes, para todos los que escuchan, para los que sufren, para los que están cansados, para los que están distraídos, para los que aún no saben que son amados en todo momento. Él te ve en la calma, en el caos, en la duda, en las preocupaciones nocturnas y en los temores matutinos. No está enojado contigo. Es un padre amoroso que busca tu atención. El mundo temblará, no para destruirte, sino para salvarte, para despertarte. Destruye aquello en lo que hemos confiado para que finalmente podamos regresar a aquel que es el único digno de confianza. Y si alguna vez te has preguntado si tus pequeñas oraciones importan, lo he visto de primera mano, importan. Son flechas de luz. Son armas de amor. Atraviesan la oscuridad. Así que ora por tu familia, por tu prójimo, por tu país. Apaga el ruido, deja el teléfono y simplemente habla con él. No necesitas las palabras adecuadas, solo necesitas un corazón dispuesto. Él está esperando. El cielo existe. Jesús está vivo y regresará. Prepara tu corazón, eso es todo lo que importa. Comenzó como cualquier tormenta de verano. Pero en cuestión de horas, Texas quedó sumergido, autos flotando, casas derrumbándose, niños desaparecidos. Nadie estaba preparado. Pero Dios lo sabía, porque una mujer ya lo había visto después de su muerte. Jesús le había mostrado lo que se avecinaba. Texas fue solo la primera señal. Habrá 3 más, y serán aún peores. Antes de empezar, por favor, diga su nombre y ciudad. Rezo por usted diciendo su nombre. Me llamo Cristina Álvarez. Soy una mujer común y corriente, madre, esposa y creyente. Mi esposo y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana a Texas. Nada del otro mundo, solo una escapada para relajarnos y despejar la mente. Somos de Arizona, nacimos y crecimos bajo el abrasador cielo del desierto. En casa, la vida era ajetreada, llena de ajetreo y ruido, y pensamos que unos días de tranquilidad nos vendrían bien. Texas siempre me había parecido amigable, familiar, nunca amenazante.
Nunca imaginé que me iría de este lugar con un mensaje del trono celestial. El primer día de nuestro viaje transcurrió con calma. Exploramos el pueblito, comimos barbacoa bajo las nubes grises y nos reímos mientras el viento tiraba de nuestros paraguas. Entonces llegó la lluvia, y no paró. Por la mañana, las calles estaban inundadas. Los coches se paraban. Las sirenas sonaban a lo lejos. Al principio, no le presté mucha atención, seguía escribiéndole mensajes a mi hija sobre lo gracioso que era que mis zapatos crujieran al caminar, e incluso me reía al resbalar en el pavimento mojado. Todo parecía manejable, hasta que dejó de serlo. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció. La calle frente a nuestro hotel se convirtió en un río. Oí a alguien gritar, «¡Sube de altura!». Pero antes de que pudiera comprender qué estaba pasando, todo se detuvo. El tiempo se ralentizó. Lo último que recuerdo fue el sonido del agua corriendo y la extraña sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Luego nada, solo silencio. Estaba muerto. Pero en lugar de oscuridad, flotaba sobre mi cuerpo, llevado por un viento invisible, observando cómo se desataba el caos. Debajo de mí, las aguas inundaban coches, la gente gritaba en corrientes que me llegaban al pecho, algunos golpeando ventanas, otros aferrándose a señales de tráfico. Luces rojas y azules destellaban en el agua turbia. El miedo era omnipresente, pero allá arriba solo reinaba la calma. No paz, sino la calma que te advierte de la proximidad de un acontecimiento sagrado. Entonces apareció Jesús. Esta no era la imagen de la escuela dominical con la que crecí, este no era el pastor apacible de ojos tiernos y túnicas ondulantes. Era radiante, más brillante que un rayo, pero más sólido que una piedra. Su presencia irradiaba autoridad, pero sin ira. Su mirada, llena de tristeza y urgencia, me calaba hasta lo más profundo del alma. No podía hablar ni moverme, solo podía sentir. Entonces habló, no con la boca, sino directamente a mi mente, las inundaciones en Texas son solo el principio. Mientras hablaba, el caos se desvaneció y el mundo se disipó como humo. Me encontré ante algo divino, un vibrante espiral de luz y fuego arremolinados, como si la creación misma hubiera sido entretejida en él. Con cada centímetro que desenrollaba, sentía el peso y la determinación oprimiendo mi mente. No podía leerlo con los ojos, pero lo entendía con el alma, la verdad no me estaba siendo revelada, sino grabada en mi interior. Entonces Jesús me mostró la primera señal. El pergamino dejó de girar, y el tiempo mismo pareció detenerse, cada movimiento, cada vibración, se congeló. Permanecí allí, sostenido no por la atmósfera, sino por algo fuera del tiempo, como si la mano de Dios me meciera en el silencio de la eternidad. En ese espacio suspendido flotaba el pergamino, vibrando con una suave luz dorada, animado por una impaciencia deslumbrante. No hubo palabras, solo una revelación. Pensamientos que no eran míos, conocimiento que nunca había adquirido, una verdad que tocó lo más profundo de mi alma. El mismísimo cielo metió un dedo en la mente y dijo, «Recordarás esto. Debes usarlo». Entonces el pergamino se desplegó en una luz radiante que se transformó en forma, sonido y escena. De repente, me encontré en una esquina de una importante ciudad estadounidense, imponentes edificios de cristal y acero, vallas publicitarias destellantes, una multitud bulliciosa. Al principio, parecía normal, pero algo andaba muy mal. Reinaba un silencio sobrenatural. Se movían las bocas, pero ningún sonido llegaba a mis oídos, un predicador callejero, una madre que gritaba, un coro gospel, un silencio sepulcral, como la vida vista a través del vacío. Entonces escuché a Jesús, desde lo más profundo de mi espíritu, la primera señal es esta, América va a perder su voz. Me quedé paralizado mientras hablaba, la verdad será silenciada. Aquellos a quienes he designado para hablar empezarán a temer. El púlpito se silenciará, no por falta de mensaje, sino por temor a su precio. Cambiarán la convicción por el aplauso,
predicando entretenimiento en lugar de transformación, sepultando mi palabra bajo la estrategia y la relevancia. Puede que aún se alcen algunas voces, pero serán silenciadas por la burla, los algoritmos o el miedo. Visiones me rodeaban, un pastor esposado, retirado del escenario por proclamar una verdad bíblica, un canal cristiano de YouTube borrado al instante, un líder de alabanza en la lista negra por exaltar a Cristo. Las iglesias habían reemplazado la cruz por logos, los altares por plataformas, el Espíritu de Dios lloraba en su morada. Entonces Jesús dijo, si una nación calla mi voz, yo retiro mi mano. Apareció un mapa brillante de Estados Unidos, que se hizo añicos como un cristal roto. De la grieta central surgió un silencio divino, santo y aterrador, el fin de la misericordia y el comienzo del juicio. El pergamino reapareció y empezó a girar de nuevo. La luz a mi alrededor se apagó, como si el cielo mismo me hubiera preparado para la siguiente visión. Sentí un terror reverencial. De repente, me encontré frente a un supermercado enorme, pasillos y cajas interminables, luces de neón destellantes, estantes vacíos, refrigeradores vacíos. Los transeúntes empujaban carritos vacíos, con la mirada perdida y aturdida. Una joven madre suplicaba que le cambiaran sus zapatos por leche de fórmula, él no tenía nada que darle. La desesperación me pesaba. Era una profecía. La voz de Jesús resonó con tristeza, esta es la segunda señal, el suministro se acabará. Los sistemas en los que la gente confiaba se derrumbarán. Los graneros se secarán. Las manos que los alimentaban cerrarán, y solo quienes estén arraigados en mí resistirán la sacudida. Las visiones se intensificaron, campos agrietados hasta donde alcanzaba la vista, sequía, tormentas que destruían lo poco que quedaba. Bancos de alimentos urbanos con filas de personas hambrientas, centros de distribución desbordados. Almacenes secretos llenos, pero vigilados por hombres armados de negro. Estos lugares no estaban destinados a la gente común. Estaban reservados para la élite, los poderosos. Mientras los pobres morían de hambre, estos almacenes secretos atesoraban lo que podría haber salvado a miles. La avaricia me repugnaba. Grité, Señor, no habrá piedad. Mi corazón se rompió por las madres, los niños y los ancianos abandonados. Sentí un dolor casi físico. Jesús respondió con dulzura, pero con una verdad inquebrantable, para los humildes habrá pan de cada día. Para los soberbios, hambre. Entonces vi otra cara, un remanente, silencioso, oculto, fiel. Pequeñas iglesias en pueblos olvidados. Reuniones en casa, iluminadas por velas. Familias arrodilladas en sus salas. No estaban acaparando. Estaban compartiendo. Vi a una mujer hacer pan con sus últimas migajas de harina, y alimentó no solo a su familia, sino a todo su vecindario. Vi un huerto detrás de una pequeña iglesia en el desierto, rebosante de frutas y verduras donde no debería haber crecido nada. Vi a niños reír mientras sus padres rezaban por una simple olla de sopa que nunca fallaba. No era magia. Era obediencia. Era fe. El Espíritu Santo susurró a mi alma, donde mi nombre sea exaltado en pureza, mi provisión perdurará. Comprendí entonces que el milagro no estaba en la comida. Estaba en la actitud del corazón. Estas eran personas que temían a Dios, que se habían arrepentido, que no se habían inclinado ante el ídolo de la autopreservación. Y porque lo honraban, Él lo sustentaba. Pero la advertencia seguía siendo clara. Para quienes se burlaban de Dios, para quienes atesoraban tesoros en la tierra, para quienes vivían solo para la comodidad y la seguridad, un gran vacío los esperaba. No solo hambre de pan, sino también sed de esperanza, de dirección, de paz. Y no la encontrarían en los sistemas en los que habían confiado. Entonces mi visión se redujo. Vi un calendario, no con números ni nombres, sino con sombras. Cada mes estaba delineado en negro, como sepultado en luto. En el centro del calendario,
brillando con letras rojo sangre, había una sola palabra, de repente. Entonces el pergamino volvió a estar frente a mí. Brilló una vez y luego volvió a girar. Al girar el pergamino por última vez, algo en lo más profundo de mí empezó a cambiar. No era solo la atmósfera que me rodeaba. Estaba dentro de mí. Sentí una opresión en el pecho. No podía respirar. El aire parecía impregnado de una tristeza tan profunda, tan antigua, que me sentí como si estuviera presenciando un gran funeral. Pero este no era el luto de un hombre, ni siquiera de una generación. Fue el dolor del cielo para toda una nación, naciones que habían olvidado quiénes eran y, más importante aún, a quién pertenecían. Entonces lo vi, una montaña, pero no una montaña de piedra. Se alzaba en el corazón de Estados Unidos, imponente sobre ciudades y costas, un monumento grotesco, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. A primera vista, parecía tallado en roca negra. Pero al observarlo más de cerca, me di cuenta de que no era de piedra. Estaba hecho de sangre, sangre que fluía en torrentes constantes por sus laderas, espesa e interminable, derramándose hacia los valles. El suelo temblaba bajo él, pero la gente a su alrededor no temía. En la cima de la montaña se alzaba una figura vestida con ropas reales, alta e imponente, pero con rostro de bestia. No había en ella calidez humana, solo la fría arrogancia de algo venerado durante demasiado tiempo. En una mano sostenía una corona de oro y espinas. En la otra, un martillo enorme, agrietado y oxidado, pero aún letal. La criatura no se movió, pero su presencia irradiaba un poder oscuro y magnético. Y lo que más me impactó fue la gente de abajo. No estaban encadenados. No los obligaban. Se inclinaban voluntariamente. Alzaban las manos en señal de adoración, cantaban alabanzas y derramaban lágrimas de alegría. Algunos bailaban. Otros cantaban. No era el miedo lo que los impulsaba. Era la adoración. Se habían enamorado de esta cosa, de este Dios falso, y lo habían entregado todo. Vi estadios llenos de gente gritando mentiras al unísono, con sus voces resonando como un ritual. Vi aulas donde se enseñaba a los niños a burlarse de la Biblia, a escupir el nombre de Jesús, a llamar al mal bien y al bien mal. He visto a legisladores celebrar reescribiendo los mandamientos de Dios, no con sabiduría, sino con rebeldía. No fueron actos de confusión. Fueron deliberados. Entonces me di la vuelta y vi iglesias, majestuosas, modernas, de hermoso diseño. Sus escenarios eran inmensos, sus pantallas resplandecientes, sus vestíbulos bañados de luz. Pero faltaba algo. Entré en una. Estaba abarrotada. Sonaba música, las luces centelleaban, pero la cruz había desaparecido. No había altar. Ni una Biblia abierta. Y tras el púlpito, un hombre con ropa de diseñador, sonriente, carismático, daba un mensaje que no tenía nada que ver con el arrepentimiento, ni con la eternidad. Estaba vacío. Una actuación. Un espectáculo. Entonces Jesús habló, con voz temblorosa de santa tristeza: esta es la tercera señal, reinará el engaño. El espíritu del anticristo no vendrá como una bestia, sino como un amigo. No gritará, sino susurrará. No herirá con la espada, sino con mentiras. Y el mundo lo amará. Le pregunté: Señor, ¿cómo lo sabremos? ¿Cómo podemos reconocer semejante engaño cuando parece tan hermoso? Y él respondió: con ojos que me penetran con lo que hacen con mi nombre. Si lo ocultan, huye. Si lo distorsionan, repréndelos. Si lo reemplazan, denúncialos. Y si lo niegan, no me sigas. Luego lo vi desplegarse en cada rincón de la cultura, pastores en escenarios de todo el mundo declarando: todos servimos al mismo Dios, ante el aplauso estruendoso de la multitud, políticos citando las escrituras para justificar su maldad, artistas mezclando luz y oscuridad hasta que nadie podía distinguirlos.
Y Jesús lloró. Vi su rostro. No estaba enojado. Estaba desconsolado. Entonces vi a un adolescente transmitiendo en vivo su Biblia para conseguir más visitas. Y en lugar de indignarse, vi a la gente elogiándola por su valentía. Vi a padres abandonando a sus hijos al espíritu de la época, no por malicia, sino con indiferencia pasiva, no por obligación, sino por comodidad. Estaban demasiado cansados para enseñar, demasiado divertidos para darse cuenta, para saber, demasiado tolerantes para intervenir. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el pergamino estalló en llamas. No se consumió como el fuego terrenal. Desapareció con divina irrevocabilidad, como un sello que se cierra, una advertencia cumplida. Jesús me miró por última vez. Su rostro cargaba el peso de la eternidad y la urgencia de una última súplica. Adviérteles, dijo. Dile que el tiempo es más corto de lo que creen. Entonces todo se desvaneció. Desperté sin aliento en una cama de hospital. La habitación era un desastre. Las alarmas sonaban a todo volumen. Las enfermeras corrían a mi alrededor. Mi esposo me tomó la mano y lloró. Llevaba 23 minutos clínicamente muerta. Una inundación se había cobrado decenas de vidas. Pero no había regresado para contar una historia, sino para transmitir un mensaje. El engaño ya ha comenzado, y el tiempo se agota. Cuando desperté, todo era un caos, el pitido estridente y entrecortado de los monitores del hospital resonaba por la habitación. Las enfermeras entraban y salían a toda prisa, con voz urgente y manos rápidas. Mi esposo me apretó la mano, con lágrimas en los ojos, susurrando mi nombre una y otra vez como si intentara llamar mi alma de vuelta a mi cuerpo. Parpadeé, respirando con dificultad como si fuera la primera vez que respiraba. Y en ese instante, supe que había regresado, pero no era la misma mujer. Ya no tenía miedo. No ahora. No después de lo que había visto. El miedo a la muerte no tenía cabida en mí, pues había estado ante la presencia de la eternidad. Había visto el rostro de Jesús, no el tierno Salvador que sostenía corderos, sino el santo juez que llora el mundo por el que murió. Había estado ante pergaminos vivientes, había caminado por ciudades silenciosas, había presenciado hambruna, engaño, rebelión y gloria. Y en el fondo sabía por qué Dios me había enviado. No me había enviado para contar una historia bonita. No me había enviado para entretener. Me había enviado para advertirte. Porque esto no se trata solo de Texas. No se trata solo de una inundación, una tormenta o un desastre natural. No se trata solo de hambre, apagones o quiebras bancarias. Esto es más grande. Se trata de una nación, no, de un mundo al borde del juicio. Un mundo que ha cambiado el temor de Dios por la adoración a sí mismo. Un mundo que se burla de la santidad y aplaude la rebelión. Un mundo que llama al mal bien y al bien mal. Se trata de la Iglesia, toda la Iglesia, dormida mientras la guerra ruge a las puertas del santuario. Regresé con 3 señales grabadas en mi mente como fuego tallado en piedra. No eran sugerencias ni metáforas. Eran claras, aterradoras y definitivas. La voz será silenciada. No solo la voz de pastores o profetas, sino la voz de la verdad misma. El mundo ya no la tolerará. Incluso dentro de la Iglesia, quienes una vez hablaron con valentía se hundirán en el miedo o la vergüenza. La palabra siempre existirá, pero muchos optarán por no escucharla. La disposición fracasará a las cosas en las que hemos confiado, dinero, sistemas, estanterías, pantallas, redes de seguridad digitales, se derrumbarán. Y entonces veremos sobre qué hemos construido realmente nuestras vidas. Solo quienes estén anclados en el Señor permanecerán en pie. Reinará el engaño, no con maldad evidente, sino con consuelo, dulzura y mensajes que te dicen que no tienes que cambiar. Vendrá con una sonrisa y una Biblia en la mano. Citará las Escrituras fuera de contexto.
Será carismático, persuasivo, popular, y llevará a millones a la ruina. Y quizás lo más aterrador de todo, la mayoría de la gente ni siquiera se dará cuenta. Pasarán de largo. Pondrán los ojos en blanco. Dirán, exageras. Se burlarán de los mensajeros. Acusarán a quienes dicen la verdad de ser odiosos, críticos, demasiado duros, demasiado intolerantes. Dirán, ese no es mi Jesús. Pero lo vi. Y no sonreía. Lloraba, no por sí mismo, no por su impotencia, sino porque quienes amaba habían dejado de escucharlo. Porque su esposa, la Iglesia, había cambiado el poder por la actuación. Porque sus hijos se conformaban con la comodidad en lugar de la convicción. Porque los altares estaban vacíos y la cruz se había convertido en un accesorio en lugar de una sumisión. Jesús regresa, pero no para la multitud, ni para los ruidosos, ni para la gente común. Regresa por los fieles, los santos, los que aceptaron a un alto precio. Los que no encajaron, los que se mantuvieron despiertos, los que llevaron aceite en sus lámparas mientras los demás dormían. Y si estás escuchando esto, aún tienes tiempo, pero no mucho. No se trata de religión. Se trata de arrepentimiento. Se trata de apagar el ruido de la cultura, alejarse de los sistemas de este mundo y regresar por completo a aquel que te creó, te redimió y regresará por ti. Este es el momento de preguntarte, ¿a quién perteneces realmente? ¿A quién sirves realmente? ¿Dónde estarás cuando comience el temblor? Porque lo que vi no fue un sueño. No fue una alucinación. No fue una historia bonita para publicar en línea. Fue una advertencia, y ahora te la he dado. Lo que hagas con ella es entre tú y Dios. Si estás viendo esto ahora mismo, detente un momento. Respira hondo. Calma tu corazón. Deja que el peso de lo que acabas de escuchar se asiente en tu mente. Esto es más que un vídeo. Más que una historia. Es un llamado a recordar a quienes ya no pueden hablar y a interceder por un mundo al borde del abismo. En este momento, oramos no solo por quienes perdieron la vida trágicamente en las devastadoras inundaciones de Texas, sino también por cada alma que queda, por las madres que aún buscan, por los padres que entierran a sus hijos, por las familias cuyos hogares e historias fueron arrasados en una sola noche. Que el Dios de todo consuelo los abrace. Que esté cerca de los quebrantados. Que los sostenga en la tormenta que sigue. Oramos también por ti, que estás viendo esto ahora mismo. Puede que no estés en Texas. Puede que no estés en una zona inundable. Pero las tormentas pueden manifestarse de muchas maneras. Las tuyas pueden ser emocionales, financieras o espirituales. Quizás has guardado silencio demasiado tiempo. Quizás has sentido miedo, cansancio o insensibilidad. Oramos para que en medio de tu tormenta, te refugies en la sombra del Todopoderoso, que su presencia vaya delante de ti, te rodee y te sostenga, que tú y tu familia estén protegidos, no solo físicamente, sino también espiritualmente despiertos y preparados para lo que viene. Porque esto no es solo una catástrofe. Es cuestión del destino. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si sientes que no es una simple coincidencia, sino una advertencia divina, una llamada de atención, no te lo guardes. Deja un comentario abajo con tu nombre y ciudad. Dinos desde dónde nos ves. Queremos orar por ti mencionando tu nombre. Queremos elevar tu región, tu familia, tu corazón ante el trono de Dios. No se limiten a observar, reaccionen. Que este sea el momento en que elijan levantarse, no con miedo, sino con fe. Y finalmente, les declaramos esto, que la paz de Cristo guarde sus corazones y mentes. Que su voz hable más fuerte que el caos. Que su luz atraviese la oscuridad. Y que se les encuentre fieles, despiertos, listos y firmes cuando Él llegue. No están solos, y la tormenta no tendrá la última palabra.